Han pasado más de 60 años desde que Daniel Boone se estrenó en televisión, y las personas que le dieron vida atravesaron matrimonios, escándalos, golpes de fortuna y transformaciones que nadie habría podido predecir. Uno de ellos fue hallado muerto de un disparo junto a su esposa, y las circunstancias todavía provocan un escalofrío. Otro saltó de los campos de la NFL a la frontera americana, y después contuvo al asesino de un senador con sus propias manos. Una tercera fue expulsada de la serie, porque su compañera de reparto así lo exigió en su contrato, y acabó convirtiéndose en un icono de un género completamente distinto. Número 1. Albert Salmi en el papel de Yadkin. Cuando Daniel Boone llegó a las pantallas en el otoño de 1964, junto al protagonista aparecía un hombre que el público recordaría como el leal y bonachón Yadkin, el fiel compañero de Boone durante la primera temporada. Ese hombre era Albert Salmi. Tenía 37 años cuando comenzó el rodaje, y a sus espaldas llevaba una historia que habría dado para una película entera. Albert Salmi nació el 11 de marzo de 1927 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes finlandeses que habían cruzado el Atlántico sin más equipaje que su idioma y su voluntad de trabajo. La familia vivía en el barrio finlandés de Brooklyn, y fue en finlandés, no en inglés, como el joven Albert se expresó hasta que llegó a la escuela. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, aprovechó la ley de reinserción de los veteranos para estudiar en el prestigioso Actors Studio de Nueva York, la misma institución donde Marlon Brando, Paul Newman y James Dean afilaban su talento. Estudió interpretación con el método Stanislavski bajo la dirección del propio Lee Strasberg, y esa formación se convirtió en el cimiento de todo cuanto haría después. Sus compañeros le recordaban como un hombre tranquilo y reflexivo, con un humor seco y sin el menor interés por el glamour de Hollywood. En Broadway, llamó la atención de inmediato. En 1955 interpretó a Bo Decker en el estreno original de Bus Stop de William Inge, el papel que definió el inicio de su carrera. Según personas cercanas a la producción, Marilyn Monroe le rogó personalmente que repitiera el papel en la versión cinematográfica de 1956. Él se negó, convencido de que el teatro era muy superior al cine. El papel recayó en Don Murray, que obtuvo una nominación al Oscar por él. Esa sola decisión pudo costarle a Albert Salmi la carrera que merecía. Participó en más de 150 producciones de cine y televisión, entre ellas Escape del planeta de los simios y El dragón del lago de fuego, y se convirtió en uno de los actores secundarios más respetados de su generación, pero siempre en el segundo plano, siempre en el reparto de apoyo de otro. A finales de los años 80, Salmi se retiró discretamente de Hollywood. Él y su segunda esposa, Roberta, se instalaron en Spokane, Washington, donde impartía clases de interpretación. Quienes le conocieron allí describen a un hombre generoso y afable, pero en su interior algo se estaba desmoronando. Una depresión clínica severa fue cerrando su cerco. Él y Roberta se habían separado. El futuro había dejado de parecerle algo que valiera la pena habitar. El 22 de abril de 1990, la policía acudió al domicilio de los Salmi en Spokane. Tanto Albert como Roberta fueron hallados muertos con heridas de bala. Él tenía 63 años. Los investigadores concluyeron que se trataba de un asesinato seguido de suicidio. La tragedia destrozó a quienes le habían conocido. Sus hijas del segundo matrimonio hablaron públicamente y con evidente cariño de su padre, describiendo a un hombre cálido y lleno de humor, al que fuerzas que ya no podía controlar habían acabado quebrando. En su lápida eligieron 4 palabras: nuestro querido papá. Esa pequeña inscripción pesa más que cualquier crédito cinematográfico que jamás obtuvo. Número 2. Dallas McKennon en el papel de Cincinnatus. Hay actores que el mundo entero conoce sin saber nunca su nombre. La voz de Dallas McKennon llegó a decenas de millones de personas a lo largo de 4 décadas, y casi ninguna de ellas supo a quién pertenecía. En Daniel Boone era Cincinnatus, el bondadoso posadero y figura del pueblo, siempre dispuesto a decir la palabra justa. Tenía 44 años cuando empezó la serie, pero la vida de este hombre se extendía mucho más allá de cualquier papel, de maneras que resultan genuinamente asombrosas. Dallas Raymond McKennon nació el 19 de julio de 1919 en La Grande, Oregón.
Su madre murió cuando él era aún un niño, y lo crió su tía con su marido en una granja del noroeste del Pacífico, aprendiendo desde temprano a ser autosuficiente, paciente y resolutivo. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo de Transmisiones del Ejército, en Alaska. Al volver, encontró su vocación en el lugar donde nadie la esperaba, delante de un micrófono. La voz de McKinnon se convirtió en uno de los sonidos definitorios de toda una era del entretenimiento estadounidense. Dio voz a Gumby para Art Clokey. Fue Archie Andrews en la larga serie de animación de Filmation. Le puso la voz a Buzz Buzzard en los dibujos animados del Pájaro Loco. Se le puede escuchar en algunas de las películas de animación más queridas de Disney: La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas, Mary Poppins, Bedknobs and Broomsticks. Para generaciones de niños, la suya era la voz de la magia. Fuera del micrófono, McKinnon fue un dedicado estudioso del Camino de Oregón, pronunciando conferencias didácticas en el Centro Interpretativo del Camino de Oregón y creando programas de audio educativos para escolares. En 1942 se casó con Betty Warner, y ese matrimonio duró 67 años, dando a luz a 8 hijos y un hogar rebosante de calor y ruido. El 14 de julio de 2009, 5 días antes de lo que habría sido su 90 cumpleaños, Dallas McKinnon falleció en Raymond, Washington. Sus cenizas, tal y como él mismo había pedido, fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico. Una vida consagrada al sonido, a las historias, a la familia y al pasado. Pocas personas en este sector han dejado un legado tan amplio y tan calladamente ganado. Número 3. Robert Logan en el papel de Jericho Jones. Joven, impulsivo, sin sosiego. Así era Jericho Jones, el inquieto explorador fronterizo que viajaba junto a Daniel Boone en la segunda temporada. Robert Logan le imprimió una energía chispeante que costaba apartar la mirada. Tenía 24 años cuando se incorporó al reparto, y el resto de su carrera fue, en muchos sentidos, una larga búsqueda de esa misma honestidad natural que había encontrado tan fácilmente en aquel personaje. Robert Francis Logan nació el 29 de mayo de 1941 en Brooklyn, Nueva York, el mayor de 7 hermanos de un ejecutivo bancario llamado Francis Logan. El deporte dominó su adolescencia y una beca de béisbol le llevó a la Universidad de Arizona en Tucson, donde un agente de talentos de Warner Brothers le descubrió por casualidad y decidió que tenía algo que valía la pena desarrollar. Sus primeros trabajos televisivos incluyeron un papel destacado en 77 Sunset Strip, uno de los grandes títulos juveniles de principios de los años 60, donde interpretaba a un aparcacoches con ese tipo de coolness que toda una generación de chicos quería imitar. Tras Daniel Boone, la carrera de Logan atravesó un periodo tranquilo. Luego, a mediados de los 70, llegó un segundo acto inesperado. Se convirtió en el rostro de una serie de películas de aventuras familiares. Las aventuras de la familia salvaje, 1975. Al otro lado de las montañas, 1976. La familia Robinson en la montaña, 1979. Rodadas en plena naturaleza real y que encontraron un público fiel en todo el mundo. Su vida personal tuvo sus complicaciones. Un primer matrimonio con la actriz Susan Henning en 1967 duró solo 2 años. Un segundo matrimonio con Alina Milian resultó más duradero. En sus últimas décadas, Logan se alejó progresivamente de Hollywood y se acercó a la vida tranquila que siempre pareció haber querido. El 6 de mayo de 2024, Robert Logan murió en Estero, Florida, a los 82 años, 23 días antes de su próximo cumpleaños. El joven que recorrió aventuras fronterizas junto a Fess Parker encontró su paz al final, y eso, a fin de cuentas, parece del todo apropiado. Número 4. Jimmy Dean en el papel de Josh Clements. Si no fuera por Daniel Boone, mucha gente recordaría hoy a Jimmy Dean exclusivamente por las salchichas. Pero este hombre era un original, una fuerza de la naturaleza en varias industrias al mismo tiempo. Cuando se incorporó a la serie en 1968 como Josh Clements, el ruidoso y bonachón amigo comerciante de pieles de Daniel Boone ya tenía 39 años y a sus espaldas llevaba una historia lo bastante dramática para varias películas. Jimmy Ray Dean nació el 10 de agosto de 1928 en Alton, Texas, en una familia devastada por la Gran Depresión.
Su padre estuvo en gran medida ausente. En un momento dado, mató a la cabra que el niño tenía como mascota para poner comida en la mesa. Su madre cosía la ropa de la familia con sacos de azúcar, los mismos que los compañeros de Jimmy se encargaban de señalar en la escuela. Dejó los estudios antes de acabarlos. No había otra opción. La música no era entretenimiento ni ambición, era supervivencia. Tras una temporada en las Fuerzas Aéreas, Dean formó un grupo llamado los Texas Wildcats y empezó a tocar en los clubes de Washington de Jasper. Se hizo una celebridad regional, luego nacional. Tanto Patsy Cline como Roy Clark dieron sus primeros pasos profesionales en el programa televisivo de Dean. En 1961 publicó Big Bad John, una canción de voz grave y ritmo lento sobre un heroico minero del carbón, y toda América se detuvo a escuchar. El tema llegó al número 1 y le valió un Grammy. Su propio programa de variedades siguió a continuación, junto con giras interminables. Actuó en el Hollywood Bowl. Presentó The Tonight Show en múltiples ocasiones. Era el tipo de artista capaz de llenar una sala con pura fuerza de personalidad. La interpretación le vino de forma natural a un hombre hecho para el escenario. Más allá de los 14 episodios de Daniel Boone, Dean dio vida al excéntrico magnate de Las Vegas Willard White frente a Sean Connery en la película de James Bond Los Diamantes Son Eternos, en 1971. En 1969, además, había fundado la compañía Jimmy Dean Sausage en su ciudad natal, un negocio que acabaría vendiendo a Sara Lee en 1984, aunque siguió siendo su imagen pública durante años. Su residencia en Varina, Virginia, ardió hasta los cimientos en un incendio que destruyó una colección de objetos personales vinculados a Elvis Presley y Jim Henson. Junto a su esposa, Donna Mead, reconstruyó la finca desde cero en más de 80 hectáreas. El 13 de junio de 2010, Jimmy Dean murió tranquilamente en casa, sentado en su sillón, viendo la televisión, a los 81 años. Ese mismo año fue admitido a título póstumo en el Salón de la Fama de la música country. El niño de los pantalones hechos con sacos de azúcar había llegado a lo más alto y nunca, ni una sola vez, olvidó de dónde venía. Número 5. Don Pedro Coley en el papel de Gideon. Hay rostros en Daniel Boone, que quizás no recuerdes por su nombre, pero que una vez vistos no se olvidan. Don Pedro Coley apareció en la 5ª temporada como Gideon, en 4 episodios de la temporada 1968 a 69, y su presencia física imponente y su autoridad natural hacían que cada escena en la que aparecía resultara más viva. Tenía 30 años cuando se incorporó al reparto, y su camino hasta ese papel era completamente distinto al de cualquier otro nombre en esta lista. Don Pedro Coley nació el 30 de agosto de 1938 en Klamath Falls, Oregón, en una familia con raíces en la música y la vida comunitaria. Su padre tocaba el piano, su madre participaba activamente en la política local. El atletismo consumió sus primeros años. Fue un jugador de fútbol americano sobresaliente y un serio competidor en atletismo, especializado en lanzamiento de disco, lo suficientemente bueno como para intentarlo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1960. Quedó sexto en las pruebas de selección. Sexto, a 1 o 2 puestos de haber cambiado su vida en una dirección completamente diferente. No entró en el equipo, y así se matriculó en la Universidad de Oregón para estudiar arquitectura. La interpretación no formaba parte de ningún plan. Ocurrió de forma completamente accidental. Un día se coló en el ensayo de un amigo, le empujaron al escenario y algo encajó. Se mudó a San Francisco y pasó 5 años aprendiendo el oficio en teatro por toda la ciudad. A finales de los años 60, trabajaba regularmente en televisión y su físico inconfundible y su presencia contenida le iban valiendo papeles cada vez más importantes. Daniel Boone fue uno de sus primeros roles recurrentes consolidados y le presentó a un público nacional. Lo que vino después de la serie fue una trayectoria genuinamente notable. En 1970 interpretó a Ongaro en Bajo el planeta de los simios. Después, George Lucas, aún desconocido en el absoluto inicio de su carrera, le eligió para el personaje SRT en THX 1138, en 1971, el primer largometraje del director, una fría y visionaria película de ciencia ficción que reveló a Lucas como un cineasta de ambición mayúscula.
Estar en aquella sala, en aquella película, en ese momento de la historia del cine, era situarse en el borde mismo de una revolución. Coley también protagonizó Sugar Hill y tuvo papeles centrales en el cine blaxploitation antes de recalar en su personaje más reconocido, el duro y escopeta en mano Sheriff Ed Little del condado de Chickasaw en Los Dukes de Hazzard, un implacable agente de la ley del condado vecino que, al contrario que el torpe Sheriff Roscoe, sabía perfectamente cómo usar su placa. Coley interpretó el papel en 13 episodios entre 1981 y 1984, y el público disfrutaba enormemente de su ira, apenas contenida. Siguió acudiendo a convenciones de fans por todo el mundo hasta los últimos años de su vida, recibiendo a sus seguidores con una calidez y una alegría evidentes. Don Pedro Coley murió de cáncer en su ciudad natal de Klamath Falls, Oregón, el 11 de octubre de 2017, a los 79 años. Nunca se propuso ser actor, y sin embargo se convirtió, contra todo pronóstico, en alguien genuinamente inolvidable. Número 6. Roosevelt Rosie Greer, en el papel de Gabe Cooper. Su aparición en Daniel Boone fue en sí misma una declaración sobre los tiempos que corrían. Era 1969, la última temporada. Y aquí había un actor negro que tomaba el papel de un personaje completo, con nombre y recurrente en la frontera americana, no como villano, no como criado, como un hombre que se situaba junto al héroe de igual a igual. Ese hombre era Roosevelt Greer, conocido por todos como Rosie. Tenía 36 años cuando se incorporó al reparto, y ya había vivido lo que en términos prácticos equivalía a varias vidas extraordinarias plegadas en una. Roosevelt Greer nació el 14 de julio de 1932 en Cuthbert, Georgia, el 12º de 12 hijos de una familia de aparceros. Su nombre era un homenaje a Franklin Delano Roosevelt, un nombre que llevaba el peso de la esperanza de toda una generación. El camino desde la Georgia rural más pobre hasta las cotas del deporte profesional estadounidense discurrió por la Universidad Estatal de Pensilvania y después por los New York Giants, donde Greer se convirtió en un imponente defensa. Con los Los Angeles Rams a principios de los años 60, formó parte de lo que se conoció como el Fearsome Foursome, posiblemente la línea defensiva más dominante en la historia de la NFL hasta aquel momento. Fue seleccionado 2 veces para el Pro Bowl. El hombre era una fuerza de la naturaleza en un campo de fútbol americano. Una rotura del tendón de Aquiles en 1967 puso fin a su carrera deportiva. Greer giró hacia el mundo del espectáculo. Apariciones en televisión, grabaciones, su propio programa de variedades de corta vida. Y entonces llegó la noche que lo colocó para siempre en la historia de los Estados Unidos. Junio de 1968. El ambasador de Los Ángeles. El senador Robert Kennedy acababa de ganar las primarias demócratas de California. Mientras Kennedy avanzaba por la cocina del hotel, Sirhan Sirhan abrió fuego a corta distancia. Fue Rosie Greer, parte del equipo de seguridad personal de Kennedy, que en ese momento custodiaba a Ethel Kennedy, quien se lanzó hacia el agresor. Junto al escritor George Plimpton y el decatleta olímpico Rayford Johnson, Greer agarró la mano que sostenía el arma, le arrebató la pistola y ayudó a inmovilizar a Sirhan contra una mesa de vapor y en el suelo. Kennedy murió de sus heridas al día siguiente. Greer se culpó de no haber impedido el ataque y cargó con ese peso el resto de su vida. Tras Daniel Boone, siguió trabajando en cine y televisión, en música y en la vida pública. Su libro de 1973, Bordado en punto de cruz para hombres, fue genuinamente adelantado a su época. Un veterano de la NFL, él ha reconocido abiertamente que el bordado le ayudaba a gestionar el estrés y la ansiedad. En 1983, fue ordenado ministro protestante. Fundó organizaciones sin ánimo de lucro al servicio de la juventud de los barrios más desfavorecidos. Viajó como conferenciante motivacional, con un mensaje forjado por décadas de violencia presenciada y sobrevivida. Hoy, en 2026, Roosevelt Greer tiene 93 años. Desarmó al asesino de un senador con sus propias manos. Escribió un libro sobre bordado. Se ordenó pastor. Nadie podría haber guionizado esa vida. Número 7. Veronica Cartwright, en el papel de Jemima Boone. Solo tenía 15 años cuando pisó la frontera como hija de Daniel Boone. Veronica Cartwright es una de esas raras intérpretes cuya carrera, después de los papeles infantiles, no solo sobrevivió,
sino que creció hasta convertirse en algo enteramente singular, ganándose un lugar entre las actrices de carácter más respetadas del cine americano. Verónica nació el 20 de abril de 1949 en Bristol, Inglaterra. Su familia se trasladó a Los Ángeles cuando ella era pequeña, colocándola directamente en la órbita de la industria cinematográfica. Su hermana menor, Angela, también se hizo actriz, pero sus trayectorias divergieron pronto de forma radical. Angela gravitó hacia la calidez y los musicales, mientras que Verónica se sentía atraída casi magnéticamente hacia la complejidad, hacia la inquietud, hacia los papeles donde la experiencia humana cotidiana se precipita de pronto hacia algo aterrador. Alfred Hitchcock reconoció esa cualidad antes que casi nadie. La eligió para Los pájaros, en 1963, donde interpretaba a una niña que se enfrenta a lo inexplicable con un horror atónito e impotente. En Daniel Boone apareció a lo largo de las 2 primeras temporadas, construyendo una presencia auténtica como hija de la familia Boone. Luego desapareció de la serie sin ninguna explicación dentro de la ficción. El motivo solo salió a la luz años después, y es una historia de Hollywood en su versión más mezquina. Según testimonios documentados, incluyendo notas de producción de IMDb y una entrevista que la propia Verónica concedió años más tarde, Patricia Blair, que interpretaba a su madre en pantalla, Rebecca Boone, se había sentido incómoda con las tramas que mostraban a una Jemima en maduración, con sus primeros intereses románticos. Pero el calculado acto de autoprotección de Patricia Blair acabó haciéndole a Veronica Cartwright un enorme favor. Libre de la frontera, se adentró en un territorio que le iba mucho mejor. En 1978, La invasión de los ultracuerpos. En 1979, Alien, de Ridley Scott, en la que su interpretación de Lambert, la navegante que se desintegra en un terror creciente, le valió el premio Saturn a la mejor actriz de reparto. 3 nominaciones al Emmy siguieron a lo largo de una carrera que se extiende hasta incluir Las brujas de Eastwick, Expediente X, varias temporadas de Urgencias y Anatomía de Grey. Su vida personal conoció un dolor genuino, 3 matrimonios y la muerte en 2007 de su tercer marido, el director Richard Compton, que la dejó viuda con un hijo llamado Dakota. Veronica Cartwright tiene 77 años hoy, sigue viviendo en Los Ángeles y sigue siendo una figura profundamente respetada. La niña que fue empujada fuera de la frontera encontró accidentalmente el camino hacia sus mejores trabajos. Número 8. Darby Hinton en el papel de Israel. Boone Hay, papeles que encuentran a las personas de forma completamente accidental. Darby Hinton encontró el suyo, el papel que definiría su infancia y le acompañaría toda su vida adulta, porque casualmente estaba en el lugar adecuado en el momento exacto. Ese accidente se convirtió en el hilo conductor de todo lo que vendría después. Darby nació el 19 de agosto de 1957 en Santa Mónica, California. Su padre, el actor Ed Hinton, murió en un accidente de avioneta cuando Darby tenía apenas 14 meses. Una pérdida tan temprana que no guardaba ningún recuerdo de él, solo una ausencia que le fue moldeando. Su madre, maestra de escuela, no volvió a casarse. Creció sin una figura paterna, y sin embargo, el destino dispuso, con cierta ironía oscura, que su padre televisivo fuera Fess Parker, una de las figuras paternas más reconocibles de la cultura popular americana. La relación entre ambos en pantalla era tan orgánicamente cálida que el público la creía del todo y no andaba muy lejos de la realidad. Parker se convirtió en un verdadero mentor para el chico durante los largos años de producción, una presencia firme y cariñosa en la vida de Darby, en un momento en que la necesitaba precisamente. Darby llevaba apareciendo en anuncios desde los 6 meses. Cuando tenía 7 años, en 1964, ya era Israel Boone. El público le vio crecer de niño pequeño a joven adulto a lo largo de 6 temporadas. Una especie de infancia compartida que creó con los espectadores un vínculo que pocos actores infantiles consiguen. En el plató durante aquellos años trabajó junto a actores invitados que con el tiempo serían leyendas de Hollywood. Ron Howard y Jodie Foster aparecieron en episodios de Daniel Boone durante el transcurso de la serie. Tras el fin de la serie, Darby siguió trabajando en proyectos muy diversos: Hawaii Five-O, Magnum P.I., películas independientes. El título de acción de culto Malibu Express en 1984
y una prolongada trayectoria en la televisión diurna, incluyendo El precio de la pasión, 2 matrimonios, 4 hijos. Fue encontrando su sitio tanto en la vida como en el trabajo con los años. En 2024 a 2025 apareció en 2 nuevas producciones, el western Was Once a Hero y el drama biográfico de pioneros de Kansas, Sod y Stubble. Hoy, en 2026, Darby Hinton tiene 68 años y sigue trabajando activamente. El niño sin padre que encontró a un segundo padre en pantalla y que creció ante los ojos de todo un país, nunca dejó de avanzar. Número 9. Patricia Blair en el papel de Rebecca Boone. La llamaban la mujer más hermosa de la frontera americana. Patricia Blair encarnaba la lealtad, la fortaleza y la dignidad inquebrantable. Así era Rebecca Boone, episodio tras episodio, temporada tras temporada. Pero detrás de esa imagen serena vivía una mujer real cuya historia resultó ser mucho más complicada y cuyo capítulo final fue genuinamente triste. Patricia Blair nació el 15 de enero de 1933 en Fort Worth, Texas, con el nombre de Patsy Lou Blake. Se crió en Dallas y se marchó a Los Ángeles a los 17 años, iniciando una carrera que comenzó en el mundo de la moda con la agencia Conover antes de que Warner Brothers la fichara. Su condición, cambiar de nombre. Patsy se convirtió en Patricia. Esa pequeña reinvención fue, en cierto sentido, la plantilla de todo cuanto haría en la industria, convertirse siempre en lo que la situación exigía. Sus primeros años fueron un largo camino de películas de serie B y pequeños papeles. El gran salto llegó a través de El Rifle, donde apareció en la última temporada de la serie como Lou Mallory, la propietaria del hotel, una mujer independiente y decidida, que se mantenía firme frente a cualquier pistolero o intrigante del condado. La gente lo notó. En 1964, cuando ya se disponía a abandonar Los Ángeles definitivamente y empezar de cero en Nueva York, el guionista Gordon Chase propuso su nombre para el papel femenino protagonista de Danielle Boone. Voló para una reunión, consiguió el papel y se quedó 6 años. Tenía 31 años cuando comenzó la serie. Rebecca Boone fue al mismo tiempo su mejor papel y su mayor trampa. Era formidablemente buena en él. Pero con el paso de los años fue quedando cada vez más claro que el papel también iba devorando el resto de sus posibilidades profesionales. El episodio con Veronica Cartwright ilumina las presiones bajo las que operaba con más viveza que cualquier otra cosa. El terror a ser percibida como alguien que envejece ante las cámaras. La crueldad con que esta industria trata a las mujeres que muestran cualquier señal del paso del tiempo. La disposición a sacrificar el sustento de una colega para gestionar la propia imagen. Blair se negó a renovar su contrato para la 3ª temporada, a menos que prescindieran de Cartwright. Los productores cedieron. El resto del reparto, según múltiples testimonios, quedó horrorizado. Se casó con el promotor inmobiliario Martin Colbert en 1965. El matrimonio terminó en divorcio en 1993. Tras el final de Danielle Boone en 1970, su carrera de actriz quedó prácticamente enterrada con la serie. Apenas unas pocas apariciones menores en la década siguiente, la última de ellas en 1979, en un pequeño papel en El jinete eléctrico, de Robert Redford. Después, silencio. Organizó ferias industriales en Nueva Jersey. Un diagnóstico de cáncer de mama acabó tomando el control. El 9 de septiembre de 2013, Patricia Blair murió en North Wildwood, Nueva Jersey, a los 80 años. Una mujer hermosa, compleja y tenaz, que dio a Rebecca Boone 6 años de vida auténtica, y que pagó por ese papel un precio que probablemente nunca llegó a prever del todo. Número 10. Ed Ames en el papel de Mingo. Si Danielle Boone le dio al mundo una cosa por encima de todas las demás, fue a Mingo. Un Cherokee educado en Oxford, leal e intelectual, con una dignidad tranquila que hacía que cada escena que habitaba se sintiese más seria y más auténtica. Mingo era un personaje que la televisión americana nunca antes había ofrecido. Ed Ames le dio vida con inteligencia, generosidad y una calidez que hacía que la amistad en el centro de la serie pareciera genuinamente ganada. Tenía 36 años cuando comenzó el rodaje.
y todo lo que había vivido hasta ese momento le había preparado a la perfección para el papel. Ed Ames nació el 9 de julio de 1927 en Malden, Massachusetts, con el nombre de Edmund Dante Zurich, un nombre tomado de Alejandro Dumas, como si sus padres, judíos ucranianos, tuviesen una intuición particular del drama que estaba por venir. Habían llegado a América con muy poco, instalándose en un hogar de clase obrera, donde el yidis y las costumbres ucranianas eran el tejido de la vida cotidiana. Era el menor de 9 hermanos. La familia era pobre, pero la música estaba en todas partes. Mientras aún estaba en el instituto, Ed y sus 3 hermanos, Joe, Jean y Vic, formaron un grupo vocal. Así nacieron los Ames Brothers, y desde el principio fueron buenos. A lo largo de los años 50, el grupo ascendió a una fama nacional genuina. Rag Mop, You, The Naughty Lady of Shady Lane. Los éxitos fueron acumulándose. Actuaron en los mejores locales del país, de Chicago a Hollywood. Cuando el cuarteto se disolvió a principios de los 60, Ed salió en solitario y descubrió que el camino en ese formato llevaba aún más lejos. My Cup Runneth Over, Try to Remember, Who Will Answer. 4 canciones entre los 20 primeros puestos de las listas nacionales como solista. En Broadway interpretó al jefe Bromden en la legendaria producción de 1963 de Alguien voló sobre el nido del cuco, junto a Kirk Douglas, Gene Wilder y William Daniels. Fue este papel, con sus llamativos rasgos oscuros y su imponente presencia, el que atrajo la atención de los cazatalentos de la 20th Century Fox y condujo directamente a la oferta de Mingo. El momento más célebre de la carrera de Ed Ames no tiene nada que ver ni con la música ni con la interpretación. En 1965, en el programa de Johnny Carson, Ames participó en una demostración de lanzamiento de hacha, promocionando a su personaje fronterizo. Lanzó la hacha con precisión, aterrizó perfectamente entre las piernas de la silueta humana dibujada en el tablero. La respuesta improvisada de Carson fue tan perfectamente medida y tan absolutamente inesperada que la carcajada resultante duró varios minutos, citada aún regularmente como una de las risas sostenidas más largas en toda la historia de la televisión americana. Ames se quedó allí plantado sonriendo de una calma imposible mientras el público bramaba. Era perfecto. En su vida personal, Ed Ames cargó con un dolor profundo en sus últimos años. Su hija Linda, nacida de su primer matrimonio, murió en 2007. Quienes le conocían decían que el dolor era visible y duradero. Ames murió el 21 de mayo de 2023 en Los Ángeles, de Alzheimer, a los 95 años. Era el último superviviente de los Ames Brothers, el niño menor de una familia inmigrante con apuros económicos en Massachusetts. Había regalado al mundo décadas de música, risas y belleza auténtica. Y un personaje, en Mingo, que los espectadores de aquella época nunca olvidaron del todo. Número 11, Fess Parker en el papel de Daniel Boone. Y finalmente, él, el hombre sin el cual Daniel Boone habría sido tan solo otra aventura de época en una parrilla saturada. Fess Parker era más que un actor con un gorro de mapache. Era un símbolo de la frontera americana, de la fuerza callada, de la idea de que un hombre íntegro y capaz puede atravesar cualquier tierra salvaje y salir de ella con la dignidad intacta. Tenía 40 años cuando comenzó la serie, y llegó a ella portando una leyenda que llevaba ya más de una década en construcción. Fess Elisha Parker Jr. nació el 16 de agosto de 1924 en Fort Worth, Texas, y se crió en una finca cerca de San Angelo, en el condado de Tom Green. Medía 2 metros exactos. Era prácticamente imposible no verle en una habitación. Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, Parker se alistó en la Marina con la esperanza de convertirse en piloto, rechazado, demasiado alto para la cabina. Luego intentó clasificarse como operador de radio y artillero de vuelo, también demasiado grande para la carlinga trasera. Finalmente fue transferido a los Marines como operador de radio, destinado al Pacífico Sur al final de la guerra, y recibió la baja honorable en 1946. Entonces llegó el momento que casi lo truncó todo antes de que comenzara. Tras una colisión en una carretera del oeste de Texas, Parker se encaró con el otro conductor, un desconocido que sacó un cuchillo oculto y le acuchilló en el cuello.
Le seccionaron 20 venas. Sobrevivió únicamente porque logró, sangrando y en estado de shock, obligar a quien le había atacado a llevarle en coche hasta un hospital. Los médicos trabajaron frenéticamente. La recuperación fue lenta, con una parálisis parcial que duró más de un año. Las cicatrices no desaparecieron nunca. Con la ley de reinserción de los veteranos, obtuvo una licenciatura en la Universidad de Texas en Austin y un máster en interpretación en la Universidad del Sur de California. La actuación le encontró durante su época universitaria. El veterano actor de Hollywood Adolph Menjou asistió a un acto de la universidad, vio actuar a Parker y le dijo sin ambages que tenía algo, y después le presentó a su agente. Parker hizo su debut cinematográfico en 1952. 2 años más tarde, Walt Disney le eligió personalmente para interpretar a Davy Crockett en una miniserie televisiva, y el resultado fue uno de los fenómenos culturales más extraordinarios de la historia de la televisión americana. El gorro de mapache, el fusil largo y la balada de Davy Crockett estallaron por todo el país. Los niños se ponían el gorro en todas partes. El single vendió millones de copias. Parker se convirtió en un icono para toda una generación, prácticamente de la noche a la mañana, de una manera que la era de las plataformas de streaming no puede replicar del todo. Cuando la fiebre de Crockett fue amainando, Parker tuvo que encontrar su camino de vuelta. Disney era propietario de los derechos del personaje y se negó a dejarle volver a interpretar a Crockett. Así que en 1964, Parker regresó con el siguiente mejor recurso: Daniel Boone, el otro gran héroe de la frontera de la leyenda americana. 6 temporadas, 165 episodios. Habitó el personaje con tal naturalidad que los espectadores dejaron de buscar la costura entre el hombre y el papel. Entre bastidores, las cosas no siempre fueron tranquilas. Una larga disputa con los productores de la serie por su participación en los beneficios acabó en los tribunales. Parker ganó. Fue un acto inusual de autoafirmación para un actor de esa época, y habla de la inteligencia práctica que corría por debajo de la fachada campechana. En 1973, con 49 años, Fess Parker se alejó voluntariamente de la interpretación y sin ningún pesar visible. Se volcó en el sector inmobiliario, desarrollando el DoubleTree Resort de Santa Bárbara y varias otras propiedades en California. Luego, en 1988, él y su esposa Marcela adquirieron unos 290 hectáreas en el Valle de Santa Ynez y fundaron Fess Parker Winery and Vineyard, un proyecto personal que creció hasta convertirse en una próspera empresa familiar con salas de catas, un alojamiento rural, un spa y un restaurante. Sus hijos y nietos la dirigen hoy. Fess Parker se casó con Marcella Bell Rinehart el 19 de enero de 1960, 50 años de una asociación evidente. El 18 de marzo de 2010, Fess Parker murió de causas naturales en su casa de Santa Ynez, California, a los 85 años. La fecha era el 82 cumpleaños de su esposa, 2 generaciones de hijos, 2 héroes americanos con gorros de mapache, una bodega que creció hasta convertirse en un legado, y un hombre que fue, en todos los sentidos de la palabra, el auténtico. Ahí lo tenéis, un mundo entero que existía justo detrás de las cámaras de Daniel Boone. Tragedias y triunfos, salidas silenciosas y reinvenciones inesperadas. Algunos encontraron su lugar mucho más allá de Hollywood. Otros fueron devorados por el peso de los papeles que los definieron. Unos pocos se marcharon demasiado pronto, en circunstancias demasiado dolorosas como para reducirlas a una sola frase. Pero todos forman parte de una misma historia. Una historia sobre cómo 6 años delante de una cámara pueden convertirse en 60 años de memoria. Sobre la distancia entre el personaje en pantalla y la persona que se marchaba a casa al final del día. Contadnos en los comentarios. ¿Cuál de estas historias os ha sorprendido más? ¿Y desde dónde del mundo nos estáis viendo? Si queréis seguir descubriendo las historias reales detrás de las series clásicas y las personas que las crearon, suscribíos al canal y activad la campanilla. Cada semana vamos más allá de la leyenda y nos adentramos en la vida.